Sí, 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 sí. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir tomando nuestros asientos, son las 11, vamos a empezar el culto. Vamos a hacerlo de forma puntual, de forma ordenada, de forma santificada, siempre en orden, siempre en nuestros corazones el pensamiento, el conocimiento de lo que hemos venido a hacer aquí, en este momento, en este lugar. Y antes de dar comienzo, me gustaría insistir en los móviles, por favor, si tienen sus teléfonos a mano y no los han apagado, por favor, hagan el favor de desconectarlos y solamente, sola y única, exclusivamente, si estamos necesitados de una llamada, un mensaje, un familiar enfermo, etcétera, solamente en esos casos, por favor, en silencio, en modo silencio, que no interrumpan el culto, que no interrumpan absolutamente nada de lo que vamos a hacer hoy aquí. Y dicho eso, vamos a orar para dar comienzo al culto. Luego leeremos una porción de la palabra y acto seguido pues empezaremos con el tiempo de la alabanza. Así que yo les invito, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y en esa actitud de reverencia a nuestro Dios le decimos: Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, bendito Padre, por esta oportunidad nueva que nos regalas. Gracias, Señor, porque podríamos haber estado en cualquier otro sitio, Señor, pero por amor a ti, Señor, hemos decidido venir a tu casa, a este lugar, Señor, a este edificio que tú nos has regalado, Señor, pero conformando cada uno de los que estamos aquí, Señor, tu iglesia, para adorarte, Señor, para exaltarte, para aprender más de tu palabra, Señor, para rendirte honor y gloria, para celebrar, Señor, que tú estás vivo, Señor. Hemos venido, Señor, para alabarte y sabemos que tú estás aquí, Señor. Porque tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú habitas en medio de tu pueblo. Y por fe lo creemos, porque tu palabra, que es perfecta e inequívoca, Señor, lo dice. Y en ella, Señor, nos confiamos y en ella, Señor, basamos nuestra manera de vivir, nuestro libro por excelencia, nuestro manual de instrucciones. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que se encuentra hoy aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a dejar todos nuestros asuntos, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, todo lo que nos asedia, todo lo que nos roba la paz en este momento, Señor. Queremos dejarlos a los pies del Maestro. Queremos dejarlo a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos dejarlo en tus manos, Señor. Porque no queremos, Señor, que nada ni nadie estorbe, ni los teléfonos, ni ninguna otra cosa, Señor. Este tiempo especial, Señor, porque hemos venido a honrarte, hemos venido a aclamarte, hemos venido a darte la gloria y la honra, hemos venido a adorarte, Señor. Padre Celestial, te pedimos que tú cuides de tu rebaño en esta mañana, Señor, que tú nos llenes de gozo al cantar tus alabanzas, que tú nos llenes de paz al orar y al predicar, Señor, tu palabra, que tú nos lleves de la mano de principio a fin, Señor, y que todo lo que hoy vamos a hacer, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. De la misma manera, Señor, queremos orar por aquellos que no se encuentran aquí, Señor, por incapacidad física, Señor, enfermedad, o porque se encuentran trabajando, Señor, o de viaje. Queremos, Señor, que tú ahí donde ellos se encuentran también, Señor, les puedas llenar de tu palabra, les puedas llenar de tu gozo, les puedas llenar, Señor, de tu bendición. Y aquellos, Señor, que pudiendo estar aquí, Señor, no han querido, porque no han entendido, Señor, todavía lo importante que es estar en tu presencia y venir este día tan especial para los creyentes. A ellos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, quien hace la obra en cada corazón, sea inquietándolos, amonestándolos, Señor, y trayéndolos con lazos de amor, como decía nuestro pastor en esta mañana, Señor. Es nuestra oración también, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce y que por primera vez viene, o quizás lleva tiempo viniendo, pero no ha dado ese paso,
de aceptarte como único y verdadero Señor de su vida, Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, sea convenciendo por medio de tu palabra a ese corazón que todavía titubea y que todavía no ha escogido servirte, Señor. Es nuestra oración, Señor, que vengan en arrepentimiento y fe, Señor, y que podamos, Señor, alegrarnos todos de que uno más, un pecador más, Señor, se ha arrepentido, Señor, delante de ti. Cuídanos todo el tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Y que todo sea, Señor, para que tu cuerpo sea edificado. Tu iglesia aquí presente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6, y se pongan de pie con su Biblia en mano. Vamos a leer dos versículos que se encuentran allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Todos de pie, por favor, en reverencia a nuestro Señor. Y vamos a leer esta pequeña porción que dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A ese Dios, a ese Señor, a ese todopoderoso, inaccesible, pero accesible al mismo tiempo, porque por medio de la sangre de Cristo es que somos aceptos en el Padre. A ese mismo Dios, con honra, soberano y con santidad, adoramos en esta mañana. Así que cántaselo. Dile que has venido aquí a alabar al Señor porque Él está aquí, ¿eh? Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. A mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. 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 Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él dio a todo mi ser una nueva dimensión, una razón de ser, para mí la solución. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Ahora, sí.
Bien, como decíamos, a cantar con los niños, alabanzas al Señor, el amor de Jesús, se lo cantamos a Él. Aunque en palacios él vivía, en un pesebre nació, y desde pequeñito sirvió con amor. Oh, 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 oh. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. Resucitó al tercer día, ¡qué felicidad! Ahora está allá en el cielo, muy pronto volverá. Ah, 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 ah. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. El amor de Jesús puedo ver en la cruz, tanto, tanto me amó que me dio salvación. ¡Palmas! La, 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 el amor de Jesús. La, 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 el amor de Jesús. Amén. A nuestro Dios adoramos y a su palabra, porque dice la palabra del Señor que la Biblia es cual martillo. La Biblia también es la espada, la lámpara. La Biblia es la semilla. La Biblia es la leche y la carne. La Biblia es el agua que purifica. La Biblia es más dulce que la miel. La Biblia es como el fuego en el corazón. La Biblia es como el pan que nos alimenta. Todo esto es la palabra de Dios y mucho más. Y aquí, en esta preciosa alabanza de los niños, se lo vamos a cantar a nuestro Dios. ¿Amén? La Biblia es cual martillo. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, una lámpara a nuestros pies y faro en tempestuoso mar. Es espada de dos filos, para vernos espejo es el libro de los libros, la veí, leía. Es semilla viva que crece cuando entra en el corazón. Como leche y carne hacen crecer a los que en Cristo creen. Como el agua purifica, del pecado da libertad. Es el libro de los libros, la veí, leía. Es más dulce que la miel si buscamos su voluntad. Como un fuego en el corazón cuando andamos en pecar. Como el pan nos alimenta, más precioso que el oro es el libro de los libros,
La de Ibeleía, la de Ibeleía. Todo eso es la palabra de Dios y mucho más. Y mientras los niños suben, nosotros quedamos aquí al cuidado de nuestro Señor y Salvador para escuchar de su palabra, que hoy Dios mediante, nuestro pastor es el encargado de traerla en esta mañana. Y me gustaría compartir Romanos capítulo 16 antes de orar por la palabra. Romanos capítulo 16, versículo 25, del 25 al 27. Es otra doxología más que encontramos en el Nuevo Testamento. Hemos leído una esta mañana al empezar el culto. Me gustaría leer otra antes de dar paso a la palabra. Y leo en Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que la obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos das de poder abrir tus escrituras y poder meditar en ellas, Señor. Te agradecemos, Señor, también que has preparado a nuestro pastor en esta mañana para poder dar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que por medio del poder del Espíritu Santo, ese mensaje siga trabajando en nuestras vidas, Señor, porque somos hechura tuya, Señor, pero estamos incompletos en ti, Señor, pero incompletos en el sentido, Padre Celestial, de que no somos perfectos y necesitamos, Señor, de esa sangre preciosa que nos limpió en la cruz del Calvario. Y necesitamos, Señor, santificarnos día a día, Señor, y vivir conforme a tu voluntad en ese proceso interminable, Señor, hasta que partamos contigo o tú regreses pronto, Señor, Padre Celestial, de estar contigo para siempre por la gloria eterna, Padre amado. Queremos, Señor, recibir tu palabra, Señor, como dice esta escritura que acabamos de leer, Señor, para que, Señor, por medio de la fe podamos obedecerla, Señor, para que tú, Señor, seas enaltecido y para que tu nombre sea agradado, Señor. Porque, Señor, solamente a través de nosotros, Señor, dando ese testimonio allí fuera, Señor, es que podemos comunicar, Señor, que tú, Señor, existes, que tú vives y reinas, que tú eres un Dios santo, un Dios juez, un Dios amoroso, un Dios salvador también, Padre Celestial. Quedamos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú cuides de nuestro pastor en todo el tiempo de la predicación, Señor, y que todos podamos poner atención a tu mensaje, Padre Celestial, porque eres tú hablando por medio de tu siervo. Gracias por todo te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos paso a nuestro pastor. Hagamos que la apertura de la iglesia y la apertura de nuestros corazones, la apertura de nuestra vida en el consagrarnos a Él, pudiera empezar a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. ¿Por qué no? De momento un deseo del pastor, un deseo de muchos hermanos, los que vienen a esta hora. Hagamos de ese día, regalémosle ese día al Señor. Si incluso, para vergüenza mía lo digo, un partido de fútbol nos puede robar. Cuando se va con penaltis, hasta 2 horas y pico, yo digo, Señor, y no soy capaz de darte en la iglesia desde las 10 hasta la 1, 3 horas se me hacen demasiado. Si incluso podemos ver una serie, solamente lo dejo como un punto de reflexión. El Señor nos ha llamado a consagrarnos, desde el principio lo dijo, y ha establecido una serie de pactos en esa consagración. Consagración significa que nosotros somos llamados a ser santos, porque el pecado nos separó de Dios. Eso es la santidad. Y la santidad tiene que ver con un Dios que es así, con un Dios que es santo, 3 veces santo, porque así ha manifestado. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Con esta pequeña introducción, pues quiero decirles que todo este proceso en nuestras vidas que tiene que ver con el lema de la iglesia,
que está en Filipenses 1:6 y que significa y dice literalmente y textualmente, aquel, es decir, el Señor Jesús, Dios, quien empezó la buena obra en nosotros, será fiel en completarla y terminarla hasta el día de Cristo, es decir, hasta cuando Él vuelva. Y todo este proceso se llama santificación, es decir, aquel que empezó la buena obra. ¿Cuál es esa obra? Eso, llamados a ser santos. Y eso también se llama reconciliación, porque para ser santificados, Él nos vino a reconciliar. Esa reconciliación, pues se hizo evidente, se hizo efectiva en la cruz del Calvario y se manifestó porque el Dios visible, que es nuestro Señor Jesús, nos ha mostrado toda la imagen del Dios invisible. Honra y gloria a nuestro Dios. Estas campanas son de una iglesia que fue partida, más que partida, fue derribada en la mitad del muro en Berlín. Pasaba justo el muro de Berlín por la iglesia, esa iglesia en el centro de Berlín. Y fue derribada y dejaron solo creo que las campanas y 4 o 5 hierros ahí en medio de lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, pero no fue aquí en la Segunda Guerra Mundial que esa iglesia fue derribada, sino que fue en el tiempo de la Guerra Fría, porque pues la Unión Soviética dijo, este trozo del pastel es mío, y no podemos decir que los aliados se quedaron con el otro trozo, porque los aliados y se fueron, pero dejaron una Alemania libre, sí, federal, y la otra que la llamaron democrática, pues dijo la Unión Soviética, no, esa la vamos a controlar nosotros. Pero lamentablemente allí, en medio de esa división del muro de Berlín, había una iglesia luterana, es decir, una iglesia protestante. La levantaron de nuevo metros más allá y quedó en la parte este, es decir, en la parte donde los aliados, es decir, Francia, Estados Unidos y el resto de países de Europa. Y hoy en día está esa iglesia allí, redonda, muy sencilla, era una iglesia espectacular, grandísima, hay fotos de ellas, pero quedaron estas campanas. Posiblemente esas campanas en ese tiempo, que eran 3 campanas, retumbarían y retumbarían para hacer el llamado al culto, a la oración, qué sé yo, porque aun cuando era una iglesia protestante, realmente yo me cuestiono siempre que cuando es protestante, creo que no es evangélica porque bautizan niños, hacen una ceremonia cada 8 días de encender unas velitas por los que murieron allí, porque cuando derribaron esa, muchos dijeron, no, por favor, no se, en protesta, no se derribe esa iglesia, y ¡pran! Cayeron los tanques, mataron como a 170. Hay un muro donde se registran todas estas personas, y eso lo llamaron como los mártires de lo que fue la iglesia derribada, y se prenden unas velitas allí en esa iglesia en memoria de todos ellos para recordar que Dios nos ha llamado a la reconciliación. Pero esta es solo una muestra histórica de algo que ocurrió. El verdadero hecho histórico y el mejor efecto y acto de la reconciliación lo pudimos ver desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Dios prometió un Salvador y ahí empezó a basar ese primer pacto, un Dios de pactos, en decirle a Adán y a Eva que enviaría de la simiente de la mujer un Salvador, que se cumplió luego en el nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Luego, en el viaje de esa reconciliación, de ese pacto, el Señor llamó a un amigo, por así decirlo, Abraham, el padre de la fe, y dijo que de esa línea enviaría el Salvador y haría una gran familia. Sabemos de la historia de Israel. Solamente una pequeña ilustración de un momento histórico para que nosotros pensemos de verdad en la reconciliación. Los animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Es de los primeros libros de la Biblia, creo que están allí. Génesis y luego sigue Éxodo, ¿sí? Si no me equivoco. Si no me han cambiado aquí el orden de la Biblia, creo que no, ¿sí? Génesis es muy fácil, el segundo libro de la Biblia. Ubícate ahí, en las primeritas hojas de la Biblia, está Génesis, luego está Éxodo, y viaja un poquito más adelante, capítulo 19. Capítulo 19 es un capítulo muy importante en la Biblia y especialmente en el libro de Éxodo. Y nos da hoy
inicio a una serie de predicaciones y los jueves también los invito para ver qué dice la Biblia sobre la doctrina de la santificación. ¿Qué es eso de que nosotros somos llamados a ser santos? No es un invento de filosofía y un dicho del hombre, es bíblico. Nosotros somos llamados a ser santos. Nuestra reconciliación con Dios pasa por el proceso entonces de la restauración de la imagen de Dios en nosotros, porque así fuimos creados a imagen. Y esto nos lleva a enfocar su obra de hacernos santos, aquel que la buena obra empezó. Eso se llama santificación, como un trabajo vivo, no algo rutinario, no algo religioso, no de rituales, sino un trabajo vivo, porque nosotros fuimos rescatados y seguimos, y vive dentro de nosotros un Dios vivo. Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y al ser vivo es un Dios dinámico y un proceso dinámico y orgánico de un Dios que se ha manifestado en tres personas en esa santidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El resultado es que nos convertimos en seres humanos plenamente vivos. Por eso no podemos seguirles todavía como si estuviéramos muertos. Estábamos muertos, dice la palabra en el Nuevo Testamento, en nuestros delitos y pecados, pero ya no estamos muertos, porque hemos creído en aquel que nos resucitó. Hemos creído y nos arrepentimos de eso, del pecado que hizo que nosotros muriéramos y tuviéramos oscuridad en nuestras vidas. Es decir, somos seres humanos plenamente vivos. Estamos hablando de los creyentes en quienes se ha formado Cristo. Y esto lo recoge la Biblia en la declaración del apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, cuando textualmente dice así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es lo mismo que nos está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que es el lema de la iglesia. O sea, piensa en la obra, tú eres parte de la obra, nosotros somos parte de la obra. Y nuestro punto de partida debe ser la instrucción que nos da nuestro Dios. Lo vamos a encontrar en este pasaje. Hoy vamos a leer, cuando ya hemos cogido el marcador de la Biblia, y espero que tengan el marcador del lema de la iglesia, para que marquen allí, ¿vale? Éxodo capítulo 19, hoy lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8, pero realmente vamos a estar predicando todo el capítulo 19, todos los 25 versículos del capítulo 19 del libro de Éxodo. Cuando ahí se nos dice en el verso 6 que nosotros somos llamados a ser, y nótese que le está hablando al pueblo de Israel, y nosotros diremos, ¿tendrá que ver también con nosotros? Sí, porque Pedro recoge muy bien también esto y dice, nosotros también, dice, vosotros también, está hablando a la iglesia. Y esa instrucción también está, entonces, aparte de encontrarla en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y lo veíamos el jueves en el culto de oración, está repetida 4 veces en las Escrituras, lo leímos con detalle en el libro de Levítico, capítulo 11. No lo voy a leer, se los quiero dejar de tarea. Si lo quieren apuntar, deberían de apuntarlo. Los animo a que lo apunten. Durante 3 ocasiones en el libro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Capítulo 19 de Levítico, verso 2. Y capítulo 20, el libro de Levítico, verso 26, lo leíamos, que dice, yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Yo soy el que soy, lo mismo que ha puesto nuestro hermano Jesús en la pantalla de inicio, que fue dicho en Éxodo capítulo 3, en el mismo monte del capítulo 3, el Señor vuelve a decirle a su pueblo en el capítulo 19, en el monte de Sinaí, en el pacto de Sinaí, yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Y todo esto, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, lo dice, como dicen las Escrituras, y vuelve y lo repite. Y ya lo dice al pueblo del nuevo pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Lo veíamos, vuelvo a ser insistente en ello, y lo digo insistente en la medida de animarlos a que vengamos los jueves al culto de oración también. Mira, no nos dé miedo invertirle a nuestro Señor, es a nuestro Señor.
y en la medida de lo posible, tiene que ver. Hombre, yo quisiera, pero es que estoy trabajando, no puedo. Ah, eso es otra cosa. Hombre, yo quisiera, pero estoy enfermo ahora y, o de pronto estoy en el hospital y estoy con un cáncer. Bueno, eso es otra cosa. Hombre, yo quisiera, pero tengo niños pequeños y tienen que levantar. Bueno, mujer, bueno, hombre, bueno, padre. Eso es otra cosa. Pero otra cosa es que pudiendo venir, no queremos venir. Ahí está el problema. ¿Vale? ¿Y por qué digo que esto es difícil y conflictivo? Porque la instrucción que el Señor da, yo sé que es una introducción un poco larga, pero adelanta la predicación porque eso es lo que dice el pasaje de Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8. Según este mandamiento fundamental, la esencia de la santidad radica en la imitación del carácter de Dios. Sed imitadores de mí. Seamos y dejémonos transformar, porque aquel que la buena obra empezó, nos transformará a la imagen de quién? De Dios. Pero no lo veo. ¿Es una mentira o es una verdad a medias? Sí que lo vemos, porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Lo relatan los evangelios. Es verdad que no podemos sacar la excusa de, hombre, yo no lo he visto, yo no viví hace 2000 años. Son argumentos pobres delante del Señor. Nosotros lo hemos visto, porque dice la palabra en el Sermón del Monte, dichosos los que sin haberme visto han, ¿qué? Creído. Entonces sí que lo hemos visto, porque podemos ver a Jesús con los ojos de la fe, porque es necesario creerle, verle y seguirle con los ojos de la fe. Pero esto es imposible si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y lo podemos tener si nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. El hecho es que es un mandamiento. Y es un mandamiento fundamental. Y cuando decimos mandamiento fundamental, tiene que ver que es la esencia de la santidad. Y la esencia de la santidad radica en la imitación del carácter de Dios. Y todo lo demás se desprende de esto. Significa vivir según su imagen y superar las maneras en que su imagen en nosotros está corrompida por el pecado. Ahí está el problema. Supone combatir todo lo que pueda impedirnos vivir según esa imagen. Y conlleva cultivar todo lo que reproduzca su imagen en nosotros. Significa ser cada vez más teocéntricos. Y ser teocéntrico significa ser semejantes a Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia. Y capacitados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La vida como iglesia, cuando pensamos en el pueblo del nuevo pacto, también tenemos que pensar en el pueblo del nuevo pacto. La vida, vuelvo y lo repito, mis hermanos, como iglesia, juega un papel fundamental, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros de ese precioso cuerpo. No es una cabeza sola, porque si no, no sería cuerpo. Es un cuerpo que tiene cabeza y la cabeza es Cristo, y es un cuerpo que tiene miembros. En la comparativa que hace del ser humano como cuerpo, nosotros somos los miembros de ese precioso cuerpo, dice la palabra del Señor. La esencia de la santidad radica en restaurar la imagen de Dios en nosotros, y el Señor está haciendo una obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tiene que ver tanto con lo que somos como con lo que hacemos, e incide en todas las facetas de nuestras vidas. En consecuencia, la santidad puede contemplarse desde muchos ángulos y tiene un aspecto polifacético, es decir, muchas caras, pero en una sola cara o en un solo rostro, el rostro de nuestro Dios, el rostro de nuestro bendito Jesús. Hermanos, vamos a leer este precioso pasaje que está en Éxodo capítulo 19, versículos del
1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Hace 8 días nuestro hermano Elkin predicó sobre Éxodo, la salida de Egipto, y habló de que el Señor abrió ¿qué? El Mar Rojo. Dice la Biblia, y lo cantamos con los niños, que, ¿y el Mar Rojo qué? Y el Mar Rojo lo cruzaron. No es un cuento de hadas, esto ocurrió. Esto es un hecho, y es un hecho poderoso. Pues a partir de ahí, dice el texto en Éxodo 19, que al tercer mes de esa salida, es decir, cuando habían pasado 2 meses, yo me equivoqué el jueves, dije, conté así, dice, yo, malísimo para sumar las matemáticas. Dije, a los 90 días, no, realmente es, dice, al tercer mes, el tercer mes significa que han pasado 60 días y a partir del día 61, ahí empieza el tercer mes. Pues ahí fue, al tercer mes. La nueva traducción viviente dice exactamente 2 meses después, así dice la nueva traducción viviente. Al tercer mes, dice la Nueva Biblia de las Américas, de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, un punto que ya habían hecho una acampada allí, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, es decir, hubo una pausa. Esto lo compartía el jueves. Y allí delante del monte acampó Israel, y Dios los hizo detener, ¿para qué? Versículos del 3 al 8, primera parte, nos empieza a decir, ¿para qué Dios hace detener al pueblo? Y nosotros debemos de pensar también, porque nosotros también estamos viajando, estamos siendo peregrinos, hemos salido de una esclavitud, o no estábamos muertos, o no hemos salido de la esclavitud del pecado. Solamente los israelitas, nosotros también. Y estamos viajando hacia dónde? Ellos viajaban hacia Canaán terrenal. Y nosotros, ¿qué dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11? Y en muchos pasajes, estamos viajando hacia la Canaán, ¿qué? ¿Y quién nos lleva en ese viaje a la Canaán celestial? Que no nos dé miedo decirlo. ¿Quién nos lleva? Cristo nuestro Señor. Sí, no nos confundamos, es verdad que por eso nos da miedo. Sí, llevó al pueblo de Israel Moisés. Y aquí entonces, ¿quién? No lo dudemos. Moisés es una sombra, Antiguo Testamento, de lo que en el Nuevo Testamento se revela todo y es luz. Jesús es la luz. Jesús nos está llevando como el libertador, el pastor, el guía, pero no está aquí con nosotros, pero nos ha dejado su Santo Espíritu. Y Él dijo que vendría por nosotros y está haciendo una obra en nosotros. Y entonces empieza a detallarlo. ¿Qué fue lo que iba a ocurrir cuando acamparon en el desierto? Pero no solo en el desierto, sino que acamparon frente a un monte, y se llama ese monte el monte de Sinaí. Sobre los montes, ¿recuerdan dónde reposó el arca de Noé? ¿Fue en una llanura? ¿Fue en un valle? ¿Fue en un desierto? El monte Ararat, ¿sí? O yo me he informado mal. El monte Ararat. Dios es así. ¿Y dónde se transfiguró el Señor Jesús? En el valle, en el desierto. ¿Dónde fue? En un monte. Sí, yo sé que yo no sabía cómo se llamaba ese monte. Siempre he dicho el monte de la transfiguración. Es bueno detenernos cuando estamos leyendo. Dice, Ricardo, pero ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no lees? Porque nos va a hablar de un monte y en ese monte se hizo un pacto. Y tenemos que pensar también en la información que nos da la Biblia, no la información que nos da la filosofía y las enseñanzas de los hombres, sino la propia Biblia. ¿Y qué de los montes? El monte Tabor se llama ese, se llama el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesús se transfiguró. ¿Y qué decir del monte? ¿Cómo se llamaba ese monte donde Elías tuvo una batalla contra los 450 sacerdotes de Baal? Muy bien, el monte Carmelo. Y fue muy importante. Y no sé si allí mismo habrá sido arrebatado a los cielos, bueno, pero ahí hubo una gran batalla. ¿Y una batalla contra quién? Contra el diablo, contra aquel que nos tenía esclavizados. ¿Y qué decir del monte Moriah? ¿Qué pasó allí en el monte Moriah? El pacto, cuando Abraham llevó a quién? A Isaac.
¿Para qué? Pero no dejó el Señor que lo sacrificaran, porque luego el Señor Jesús murió en la llanura. No, perdón, murió en el desierto. No. ¿Murió dónde? ¿Dónde? Ayúdenme. En el monte que se llama el monte Gólgota, monte Calvario, sí. Porque me pasa lo mismo que ahí. Digo, el monte de la transfiguración y se llama el monte Tabor, el monte del Calvario y se llama el monte Gólgota. Pero resulta que también el Señor llevó a su pueblo cuando Él resucitó y cuando le dijo, véanme a dónde subo. Fue en la llanura, fue en el río, fue en el valle, fue en Lanzarote. ¿Dónde fue eso? Se llama el monte de la ascensión. ¿Y cuál es el monte de la ascensión? El monte de los olivos. Hombre, yo lo tengo aquí porque he cogido ahí y tal, y cogido el logo y tal. También lo hemos aprendido y tal. Y tengo la chuleta, de pronto de memoria no, ¿vale? Nos entendemos. Pero ¿qué ocurrió también en el monte de los olivos? Había un huerto. ¿Y qué hizo el Señor allí en el monte de los olivos y en el huerto de Getsemaní? Porque el huerto de Getsemaní queda al pie del inicio del monte de los olivos. ¿Qué hizo allí? ¿Fue a qué? Y se dice en la Biblia que muchas veces el Señor iba al monte ¿a qué? Nosotros venimos al monte a orar los jueves y somos muy poquitos. No estás yendo al monte, no estamos yendo al monte. Y el Señor lleva a su pueblo al monte. Versículo 3, Moisés subió a Dios. Ya hemos recibido una información en el verso 2. ¿Por qué subió a Dios? Vinieron unos ángeles, unos carros de fuego y lo subieron. No, él subió por sus propios pies. Como el Señor le pide al pueblo del nuevo pacto que por nuestros propios pies, por nuestra voluntad en Él, vayamos al monte. No queremos ir al monte. Queremos que vengan carros de fuego y ángeles celestiales a llevarnos a orar a la iglesia. O que nos ocurra algo. Para que cuando nos ocurra algo, debo de ir a la iglesia porque se me está viniendo el mundo encima. El Señor no te envía allí carros de fuego, pero sí deja que el enemigo venga con otros carros de fuego peligrosísimos a exhortarnos. ¿Por qué no estás viniendo al monte? No me gusta el monte. Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. En otras palabras, le dijo a los judíos y le dijo al pueblo de Israel. Esa es la traducción porque ya Jacob ahí ya no estaba. Ya habían pasado incluso cuántos años desde Egipto hasta la liberación, 400 años. Y aun cuando es verdad que en los primeros capítulos de Génesis veíamos la genealogía y Matusalén vivió y Noé vivió, pero para los tiempos de Moisés ya no vivían. Si a lo mucho llega a relatar propio Moisés en el Salmo 91, los años del hombre son 70, 80 y si llegan bien robustos. Y verso 4 dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Es verdad. Quiere que por mis propios pies, con mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, mente, corazón y alma, vaya al monte. Pero debo de saber que Él me está llevando sobre sus alas hacia la Canaán celestial. Ahora pues, verso 5. Iglesia, detengámonos aquí. Le habló al pueblo de Israel, casa de Jacob, y anunciará a los israelitas y también a nosotros, primera de Pedro 1:16. Y les dijo, ahora pues,
si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿No nos suena igual a lo que nos dice en el pacto del Nuevo Testamento en Primera de Pedro? Si lo cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las obras. Ayúdame, Jesús, porque ya se me olvida la melodía. ¿Y qué más dice? Ya que está basado en Primera de Pedro 1:16, ¿o no? Y Primera de Pedro tiene que ver con Éxodo 19. Es decir, la Biblia es una sola. El Señor es uno solo, pero manifestado en tres personas. Y como tal es santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu de Dios. Y nosotros entonces, ¿qué somos? Somos llamados a ser santos. Esa es la doctrina de la santificación. Y más, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y el león de la tribu de Judá nos vino a decir, ahora vosotros también, que sois mi pueblo, el pueblo del nuevo pacto, tenéis que guardar el pacto de toda la vida. Porque nosotros también llamamos a Abraham el padre de nuestra fe, ¿o no? Claro que sí. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado, como cuando el pastor y el consejo de la iglesia les dice, basados en Hebreos 10, versículo 25, y lo acaba de decir Jesús anunciándolo en las pantallas. Eso es un mandato, no dejando de congregarnos, porque quiero que vengan al monte y sigan viajando conmigo a través del desierto, porque vamos rumbo a la Canaán celestial. No lo merecíamos, pero por la gracia hemos sido salvos y nos espera el cielo maravilloso de nuestro Dios. No nos quedemos atrás. En el viaje se quedaron muchos. No quiero que nos quedemos. Abramos los ojos. ¿Somos de quién? Llamó a los ancianos y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Bien podía haber hecho Moisés en reunirlos y pasar por alto la jerarquía y el protocolo que Dios había establecido con el pueblo. Con todo su liderazgo, hizo el protocolo como Dios se lo había enseñado. Así también es la iglesia del Señor. Él es la cabeza y ha nombrado pastores, ha nombrado obispos, ha nombrado consejos en la iglesia para que de una manera ordenada nosotros obedezcamos los mandamientos que están escritos en la Biblia. Y en el verso 8, que culmina hoy en la primera parte, y todo el pueblo que hizo, hermanos, tienen abierta la Biblia en Éxodo 19, ayúdenme, lean, pónganse de pie y ayúdenlo a leer al unísono, porque ellos respondieron allí al unísono. Los invito a que nos pongamos de pie y con las Biblias abiertas, leamos Éxodo capítulo 19, verso 18 con una voz potente. Yo lo digo desde aquí porque Manuela también se va a sumar allí. Es más, me quedo silenciado para que la iglesia suene fuerte. ¿Qué dice el verso 8, mis hermanos? Podemos sentarnos, amados hermanos. Es una muestra. Eran 2 millones. Lo predicaba nuestro hermano Elkin la semana pasada. Nos dio el dato de la salida, nos dio los números. Nos habló del líder, de Moisés. ¿Cuántos somos en esta mañana? ¿60? ¿50? Somos bastante, gloria a Dios. ¿Cómo sonó de precioso? ¿Cómo habrá sonado
en 2 millones de personas acampando en el desierto del Sinaí, al frente del monte del Sinaí. Pero Israel, en el paso del tiempo, incumplió el pacto. Las veces que la iglesia ha dejado, porque el Señor quiere que el pueblo del nuevo pacto también digamos lo que el pueblo del antiguo pacto dijo. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, porque aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla y en terminarla. No es una historia solamente de judíos. Tú y yo también estamos implicados, y bien implicados, y gloria a Dios porque estemos implicados. Dios quiere escuchar de nosotros esta misma afirmación y la ha escuchado hoy, también hoy aquí en la iglesia. Amén. La cuestión, hermanos, es que, como en Éxodo capítulo 19, en ese monte humeante, el Señor no solo dice en los tiempos antiguos, sino también en el tiempo presente y en los tiempos venideros, que nosotros somos llamados a ser santos, que la santidad de Dios produce una sensación de indignidad y el profundo anhelo de que el Espíritu nos transforme. Requiere un esfuerzo, es verdad, de nuestra parte, porque aquí ya se ve una situación condicional. El hacerlo es incondicional porque el Señor hizo la promesa en Génesis 3:15, incondicional. El Señor vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario de una manera incondicional, pero aún muriendo en la cruz del Calvario por una manera incondicional, Él quiere también hablarnos a nosotros de que hay condición también en ese llamado que nos hace, y la santificación está condicionada, como nos enseña el pasaje en Éxodo capítulo 19. Y requiere un esfuerzo porque duele allí, porque está tan arraigado la situación del pecado en nuestras vidas que no es fácil y tarda tanto el proceso, porque si el Señor obrara de una manera determinante podría incluso lastimarnos o desprenderse algo de nosotros que nos podría destruir. Es como el barro en las manos del alfarero, que aun cuando la trata, la moldea, vuelve y la amasa. Aún así, en medio de todo ese trato, el Señor la trata con mucha delicadeza para que no se rompa esa obra perfecta que ya diseñó desde los principios, desde la creación. Es la obra de nuestro Dios y es una obra que tiene que ver con nuestro ser interior para que se manifieste también en nuestro ser exterior. Es decir, no vale, interiormente me está cambiando, pero exteriormente soy un desastre, entre comillas. El pecado es un enemigo poderoso y persistente, nos enseña la Biblia. Y la Biblia nos enseña y los teólogos nos enseñan de que se cree que para vencerlo es necesaria la combinación de la obra de la gracia divina y el esfuerzo intenso del cristiano. Es decir, se requiere implicación, nos estamos implicando. Eso es lo que se requiere, ser diligentes. Ser diligentes tiene que ver con nos estamos implicando. Ambas cosas juntas producen una transformación práctica. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Eso es implicarse. Sin embargo, la perfección escapa al cristiano, Dios lo sabe, mientras se encuentra en este mundo. Pero no te pido que los quites de este mundo. Juan, Evangelio de Juan. El pecado nunca será erradicado por completo. Solo, es decir, esto de nunca es hasta, solo hasta, porque la transformación total aguarda el día de Cristo. Y ahí el lema de nuestra iglesia.
Versículos 1 y 2, que lo hemos leído, nos hablaron de esa revelación de Dios en el Sinaí, tal como se plasma en este Éxodo 19. Y la guía de estudio de la cual baso esta serie de predicaciones tiene que ver con el mensaje de la santidad. Adopta la forma de, en este capítulo 19, un triple encuentro entre Moisés, que representa al pueblo. Nosotros lo ubicamos en nosotros. ¿Quién nos representa a nosotros? ¿Quién representa al pueblo del nuevo pacto ante nuestro Dios? Jesús, el único mediador, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Es el mismo carácter que tenía Moisés para con Israel. Jesús lo tiene ya de una manera amplia y perfecta, incluyendo a los del antiguo pacto y todos los gentiles que son llamados a la salvación. Representa ese triple encuentro, como si fueran 3 momentos, podrían ser 3 días. Luego les explico por qué, porque más adelante en Éxodo 19 se dice, cuando hagamos una cosa en el primer momento, cuando tengamos otra cosa en el segundo momento, resulta que al tercer día verás la gloria total de Dios manifestada. Estos 3 encuentros, el primero de ellos es el primero que acabamos de relatar, versículos del 1 al 8, donde vemos ahí su pasado experimentado, Israel con Moisés. Pensamos también en nosotros, tenemos un pasado, pero también tenemos un futuro imaginado, como lo tuvo Israel. Dios no ha dejado a Israel de lado. Él sigue siendo fiel al pacto. Aun cuando Israel todavía no haya aceptado a su Mesías, el Señor allí eso es incondicional. Pero lo condicional es que solo un remanente fiel mantendrá el pacto. Mateo 7 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, no os conozco. Un remanente fiel igualmente en el nuevo pacto. 3 encuentros que se caracterizan porque su intensidad va creciendo hasta que el Dios que llevó a Israel sobre alas de águila, verso 4, se revela al alba del tercer día, lo dice en el verso 16. Lo dejo de tarea, ahora no lo voy a leer. Les he puesto ya 2 tareas. Una es, nuestro punto de partida es lo que el Señor dice en el mandato en Levítico en 3 pasajes y en Primera de Pedro, y que se sintoniza y se sincroniza con Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Se revela al alba del tercer día, verso 16, para ser el Dios del trueno, el rayo, la nube, el fuego y el sonido de la trompeta, que está en 16, 19. Los dejo de tarea, pero asimismo quiero animarlos para que tengamos nosotros la pasión de decir, habrá un próximo encuentro entre nosotros en el culto, en la iglesia y en la predicación, donde el pastor va a hablar de qué ocurrió en el segundo encuentro y en el tercer encuentro. Ahora estamos hablando del primer encuentro, versos del 1 al 8. En cuanto al pueblo, se detuvo en el desierto del Sinaí. ¿Qué fue lo que supo Moisés? ¿Qué dice en el verso 3? Lo que supo fue, cuando lo digo es para que lo busquen y lo lean, ¿vale? Lo que supo fue que su prioridad era reunirse con Dios. A Moisés no le valía, Señor, yo te tengo a ti en todas partes, estoy aquí en mi tienda de campaña, me veo contigo y hablo contigo. Y bien podría haberlo dicho. Moisés supo que su prioridad era ir al monte a reunirse con Dios. Señor, pueblo del nuevo pacto, yo en mi casa hago el devocional. Bien. Pero el Señor te está diciendo, Hebreos 10:25, que a Él le agrada y que es un mandato
Y yo no voy a decir que tú, sino que nosotros no dejemos de congregar. Sé que tenemos que decirlo de una manera amorosa, es verdad. Como decía Jesús, hermanos, os animo. ¿Vale? Y cuando hablamos de los churros y los chocolates, pero que no sea siempre para que nosotros seamos atraídos por churros y chocolate, sino que yo me entregue para que Él me lleve sobre alas de águila en el viaje y yo por mis propios pies vaya al monte. No existía la expectativa de que el Dios que había manifestado su asombroso poder al liberar a Israel de Egipto descendiera al propio campamento. Hasta allí no se había vivido esa experiencia. Cada vez que nosotros nos congregamos, sí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cada vez que nosotros nos congregamos en su casa, en el templo, es como si Él descendiera. Sé que ya el Espíritu Santo mora permanentemente, porque Él habita en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Oh, eso era del antiguo. No, también es de ahora. Es como si Dios estuviera aquí y Dios está aquí para decirte en espíritu y en verdad, Ruth, qué bueno que viniste. Habacuc, me alegra de verte, etcétera, etcétera. Perdón porque la primera mirada que dirijo me encuentro con Ruth, me encuentro con Habacuc, con todos. ¿No lo sienten así, mis hermanos? Cada vez que no lo sentimos así es porque no estoy mirando al Señor. Me estoy mirando a mí mismo. Y por mí mismo no voy ni a la esquina. En el monte, Israel, de una manera poética, vería cómo Dios iba a tocar el mundo en el punto donde acaban los montes, como si el cielo estuviera al terminar el monte y Dios tan cercano. En el pueblo del nuevo pacto, nosotros vemos en el monte del Gólgota y de la Ascensión cómo Dios toca el mundo en el punto en que acaban los montes. La cruz de Jesús. Sentimos que el Señor descendió por nosotros, porque nosotros no podíamos ir. Estábamos inválidos, raquíticos, muertos. No teníamos nada. Y ahora lo tenemos todo. ¿Por qué me niego tanto al Señor? Porque pensamos que lo que nos dicen en los mandatos es porque lo está diciendo un hombre y no Jesús. Y resulta que Jesús sí es hombre, 100%, pero también es 100% Dios. El hombre Jesús, que murió en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario, te está invitando a que vengas al monte, para que toquemos el cielo y podamos decir, un día, Él va a cambiar los cielos y estaremos ya no tan cerca, sino dentro de un mundo nuevo, porque Él ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, pero donde solamente puede habitar una humanidad nueva. Pero se necesita que nosotros seamos santos como Él es santo. Las cumbres de los montes se convirtieron en lugares llenos de su santa presencia. Mencionamos muchos de esos montes. Están en la Biblia. Además de que apuntan a su trascendencia, el monte humeante. Se me olvidó mencionar el monte Sinaí, aunque está ahí, ¿vale? Apunta a la realidad del más allá invisible. Es decir,
por fe. Por fe vemos la inmensidad de nuestro Dios. Un Dios infinito. Pero asimismo, dentro del Dios infinito, en cuanto a lo que Él es, en su gracia y en su misericordia, igualmente de infinita. Por eso las montañas se convirtieron en el escenario de la revelación, ya fuese el monte Moriah, el Sinaí, el Carmelo, el Tabor, el monte de la Transfiguración y el más sublime de todos, el Gólgota y el monte de la Ascensión. Moisés subió al monte por propia iniciativa. Dios quiere que también el pueblo del nuevo pacto suba al monte por su propia iniciativa, y Moisés en el verso 3, por propia iniciativa, una vez allí convocado, él fue a mantener una conversación con Dios. Porque ¿qué es orar, mis hermanos? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Con quién? ¿Por qué no venimos a orar? ¿Por qué no venimos a orar? Es el Señor, no Moisés, quien inicia ese diálogo, que no es una conversación entre iguales. Ahí es donde nuestro yo nos mete en la trampa. Lo voy a tratar de tú a tú. En el monte del Sinaí dice, no es entre de tú a tú, aun cuando te llamo amigo. No, es entre el Dios soberano, el Dios manifestado en Éxodo 19, se los dejo de tarea, y luego Dios mediante en la próxima predicación, versos 16, 19, cómo se revela el trueno, el rayo, el relámpago. Esto dicho así suena muy a la ligera, pero vivido dice que la tierra tembló, como tembló la tierra y el monte, cuando el Señor dijo en el monte del Gólgota, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Y la tierra tembló, como tienen que temblar nuestros corazones cuando estemos y nos mantengamos siempre delante de Dios en el trono de la gracia. No era una conversación entre iguales. ¿Por qué? Porque el pasaje nos enseña que era una conversación entre el Señor, su majestad, el Dios eterno, el Rey de la vida. Lo llevamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice sobre el Rey de Jesús? Dice, Rey de reyes y Señor de señores. Y Moisés, con toda la figura que representa a Moisés en la Biblia, era su siervo, como también nosotros somos, ¿qué? Sus siervos. ¿Y un siervo qué? Obedece a su Señor. En la conversación, Dios decide la agenda, que para el caso de hoy, en la exposición, se compone de estos dos puntos: su pasado experimentado y su futuro imaginado. El pacto que Dios estaba a punto de establecer con Israel, igualmente en Éxodo 19 se basa en la gracia, no en la ley. Israel lo malinterpreta. Igualmente nosotros se basa en la gracia, no en la ley. Por eso estas modas de ahora, de que somos una iglesia donde me tengo que cambiar el nombre porque ya yo tengo sangre judía, eso es en la ley. En la gracia somos salvos como salva cualquier persona que pueda estar viviendo en el Amazonas, que se llame fulanito de tal, que sea pobre, rico, de color tal. Es la gracia. Y la gracia nos habla de que se trata de ¿qué? De corazón. Porque al Señor no le importa todo lo que yo tenga, la ciencia que yo tenga, cuánto he aprendido, cuánto... Para Él lo que más vale cuando nos llama, somos su especial tesoro, que nos lo dice en el verso 5 de este pasaje, es decir, tu corazón, este corazoncito nuestro, vale mucho para el Señor. Y al valer mucho para el Señor nos dice en otras palabras, con toda la teología, yo lo quiero, porque quiero cuidártelo. Y te lo cuido porque ya te he salvado. ¿Solemos pensar así, de esa manera? Es lo que nos dice cuando nos dice, yo os llevo sobre alas de águila.
Esto tiene que ver con la ternura de nuestro Dios, de un Dios que se manifiesta allí en los versos 16 y 19, como con un fuerte estruendo, humeante, fuego, para hablarnos de la gran ternura. Solo lo hace nuestro Dios. Y ellos se sintieron seguros. Ellos no dijeron, nos ha asustado el trueno, el relámpago, el fuego, el humo, sino que le dijeron, haremos todo lo que nos pide el Señor. ¿Por qué? Porque vieron la confianza en Dios. Pero la confianza hay que mantenerla. Iglesia, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Nos recordó de dónde nos ha sacado a nosotros. Le recordó a Israel que habían salido de Egipto y de qué manera salieron de Egipto. Dios no los abandonó para que sobrevivieran por su cuenta en un entorno inhóspito en el que entraron. Sin embargo, ellos murmuraron contra él. Y con una gran ternura los llevó sobre alas de águila. Verso 4, es decir, su propósito no fue llevarlos a un lugar, sino ¿cuál fue el propósito? Sino llevarlos sobre sí mismo. ¿Cuáles son nuestras alas de águila? La cruz del Calvario. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más sigue? Tome su cruz, alas de águila, y sígame. Lucas 9:23. Porque muchas veces yo lo digo y luego, ¿y dónde dice eso? ¿Y dónde dice eso? El segundo punto era que ahora se enfrentaban a una elección decisiva sobre el camino que debían de seguir. ¿Cuál es nuestro camino llevándolo a la aplicación del pueblo del nuevo pacto? ¿Cuál es nuestro camino? Jesús, Juan 14:6, el único, no más caminos. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza. Otra canción, pero canción que se saca de la letra de la Biblia. ¿Qué les depararía el futuro? Dios, solo Dios, más que Dios, suficiente Dios, bástanos Dios. Nuevo Testamento, Colosenses, ¿estamos completos en quién? En Cristo. Ese es nuestro futuro. Nuestro futuro, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Hebreos dice que nos llevará a la Canaán celestial. Apocalipsis dice que en efecto esto ocurrirá en la palabra profética más segura. Dios deseaba que entrasen en una relación permanente y les hizo una invitación sin precedentes para establecer un pacto vinculante. ¿Qué pacto vivimos nosotros? Por eso lo recordamos. Hoy no está, pero cada vez que nos congregamos en nuestra iglesia lo hacemos 2 veces al mes, a tomar de los símbolos del pan y de la copa, recordamos que en la sangre, símbolo del nuevo ¿qué? Su sangre preciosa nos ha limpiado ¿de qué? De pecado, de toda maldad. Es decir, hemos sido purificados. Y esto en otras palabras, ¿qué quiere decir? Él nos ha justificado, que es lo mismo de Él nos ha santificado. Un pacto vinculante. Y a diferencia del rescate inicial que habían experimentado, que era incondicional, este pacto permanente sería condicional. La adopción del pacto los atraía no solo a la protección de Dios, sino también a sus demandas. Todo dependería de su disposición. Verso 3, no, perdón, verso 5. ¿Qué es lo que dice allí en el verso 5? Me gusta la Nueva Biblia de América en su traducción porque dice, si en verdad escuchan mi voz, si en verdad escuchan mi voz, es decir,
Todo dependería de su disposición de escuchar a Dios. ¿Y qué más? Y obedecerle. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me obedecen y me siguen. Por supuesto, la verdad es que aparte del Dios vivo, Israel no tenía futuro como nación independiente. Si no hubiesen mantenido un pacto con él, pronto habrían muerto en el desierto, y muchos murieron en el desierto, solo quedó un remanente fiel. La obediencia al pacto les devolvería un papel importante, les ofrecería privilegios especiales. Levítico, Deuteronomio los recuerdan mucho, y las cartas del Nuevo Testamento nos lo recuerdan a nosotros. Serían un especial tesoro de Dios, ellos por ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Versículos 5 y 6. Toda la tierra es de Dios, pero dentro de ella Él eligió a Israel como su tesoro personal o su tesoro especial. Conocerían las bendiciones, nos lo enseña todo el Antiguo Testamento sobre Israel, la intimidad con Dios, y todo esto se hace manifiesto en la persona de Jesús para vincular al pueblo del nuevo pacto, es decir, nosotros. Pero en esta mañana puede que haya una persona que todavía no es del Señor. La voluntad de Dios es que Él quiere tener un encuentro personal contigo para salvarte. Está hablando al no creyente. No dudes más. Confía en Él. Entrega hoy tu vida a Jesús. Después, no te digo que después del culto, porque te mentiría, porque yo también soy humano en el sentido de que iré a mi casa, tendré que hacer, pero podemos hablar. Aun cuando si es una situación urgente, aquí estamos para llevarnos al Señor y orar para que el Señor entre en tu vida como entró el día en que cada uno de nosotros nos entregamos a Él. La función del sacerdote es ser mediador entre Dios y el mundo, que era de su propiedad. Aun cuando nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús, Él también nos exige a nosotros un papel de sacerdotes en el sentido de llevar bien nuestras vidas familiares, nuestros hogares, nuestros testimonios en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, y asimismo ser una nación santa para ser también su especial tesoro. Primera de Pedro 2:10, 2 versículos 9 al 10, nos lo recuerda y lo quiero ya leer. Los animo a que abran Primera de Pedro, capítulo 2, es decir, ahora estamos aquí en Éxodo, pues nos tenemos que pegar un viaje, es fácil, mira cómo viajamos tanto, por siglos, lugares y eternidades, cómo podemos viajar en la Biblia. Al final de la Biblia, ¿sí? Al final, después de, incluso ubícate en Apocalipsis, están las cartas de Juan, y luego sigue Pedro, y luego buscas ahí Primera de Pedro, capítulo 2, fácil, mira, la misma proporción que tiene aquí Primera de Pedro, es la misma proporción que les decía que tiene aquí Éxodo, ¿ve? Nada. Entonces, hemos pegado este viajezote. ¿Y por qué hemos pegado este viajezote? Porque lo que se dice en Éxodo 19, Primera de Pedro 2, versos 9 al 10, dice así: pero ustedes, detente y reflexionen. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. ¿O no nos sentimos así, mis amados hermanos? En Cristo deberíamos de sentirnos así. Nosotros, ¿qué somos? Real sacerdocio. ¿Qué más? Pueblo adquirido ¿para qué? ¿A fin de qué? De la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo de eso 19, versículos 5 y 6 y todo el pasaje y todo el capítulo, incluso 25 versículos. Lo mismo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para puntos suspensivos, y les dejo también esta parte de tarea. Es decir, que la Biblia es completa y perfecta, no falla. Y verso 10 dice,
Nosotros, no está hablando ahí de Israel, está hablando de nosotros, ¿qué éramos en otro tiempo? No éramos pueblo, no éramos. ¿Pero qué dice? ¿Pero ahora qué? No habíamos recibido misericordia, ¿pero ahora qué? Por medio de Jesús. Y esto nos involucra, eso es lo que se llama un pacto vinculante. ¿Y qué significa vinculante? Es decir, que somos coherederos de la gracia de Dios al considerarnos también a nosotros como el pueblo del nuevo pacto en Cristo. Esto es detallar, porque muchas veces, ¿y qué es eso de la santificación? ¿Y qué significa ser santo? Y ya para terminar, volviendo al monte humeante, cuando se presentaron al pueblo los términos del pacto, los israelitas respondieron con un compromiso en voluntad, es decir, voluntarioso, unánime, unidad y de duración, es decir, con fidelidad. ¿No lo cantamos? Jesús, ¿cuál canción cantamos antes de la predicación? Es eso. Eso significa duración. ¿Fiel solamente es Dios? Yo no puedo ser fiel. Somos llamados a ser santos, es decir, somos llamados a ser fieles. No hay excusa. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y esta es la respuesta decidida. Y en el caso de Israel fue una promesa. Y en el caso de la iglesia también debe ser una promesa que se basa no en nosotros, sino que se basa en la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él no falla. Nosotros fallamos, pero nosotros podemos ser perdonados. Esa es la gracia. Perdóname, Señor, y el Señor nos perdona, y el Señor nos levanta. Los pactos así, entonces, en el Señor, son acuerdos vinculantes. Es decir, como en Apocalipsis 2:10, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la qué? Muerte. No habla ahí hasta la muerte. Por eso resulta tan doloroso, y lo digo así enfáticamente, tan doloroso que cuando rompemos el pacto del matrimonio, rompemos nuestra unidad familiar y rompemos también nuestra unidad con Dios. No hay divorcio entre creyentes, porque rompemos un pacto. Así le decimos al Señor. Esto es imposible. El Señor busca nuestra reconciliación. ¿Estás enfadado con el pastor? ¿O el pastor está enfadado con alguien? Se necesita buscar la reconciliación, porque Cristo nos reconcilió, tarde o temprano. Aún así, la respuesta de Israel al llamamiento de Dios para que fueran un pueblo santo fue considerada como una señal de gratitud, acción de gracias, que sintieron por la increíble salvación que habían experimentado. La cuestión es que si hubieran seguido escuchando a Dios con la misma atención y hubiesen reaccionado con obediencia y con la misma voluntad, habrían evitado la tristeza y el sufrimiento que afectaron a su historia futura. Historia futura que cuando hablamos de la iglesia, de la reconciliación, porque así se llama hoy en día, que fue derribada porque atravesó el muro de Berlín. Años antes de eso, tristeza de ese tiempo, 6 millones de judíos muertos en el holocausto nazi. Este nombre no se puede mencionar allá en Alemania, por el dictador. Dicen que si uno lo dice en la calle, puede venir la policía y te escucha y multarte. Pero nos recuerda, sea Israel o sea la iglesia, amados hermanos, cada vez que nosotros dejamos de ser santos, significa que nos estamos apartando
de Dios y nos estamos entregando al mundo. No hay más. Hebreos 10:25 para el pueblo del nuevo pacto tiene que ver con esa relación. Tiene que ver con esa cercanía. Tiene que ver con ese verso 5 de Éxodo 19. Tiene que ver con esa comunión. Tiene que ver con esa santidad. Tiene que ver con esa obediencia. Tiene que ver con esa lealtad. Dejar de hacerlo nos aparta de Dios. Y apartado de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma sufre. De verdad que sí. ¿Por qué sufre? Porque el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestras vidas se contrista. Contrista es como, esto ya es una frase colombiana, ¿verdad? Todos los colombianos que están aquí, como si nos apachurrara. Yo sé que los de aquí ahora es apachurrar, contristar, así como compungidos, afligidos. Hermanos, los invito a que sigamos teniendo pasión por Cristo, a que meditemos y practiquemos la santidad. Los invito a que tengamos un segundo encuentro y veamos el segundo encuentro que Moisés hace con Dios, que van desde los versos del 9 al 15 del pasaje que está en Éxodo 19. Del 9 al 15 es el segundo encuentro. Y comienza cuando Moisés regresa a la cima de la montaña para transmitir a Dios la respuesta del pueblo. Eso que dijeron allí en el verso 8, ¿recuerdan? Pero el pasaje no se centra en lo que dijo Moisés, dado que sus palabras no quedaron recogidas por escrito, sino en lo que dijo Dios, que sí se detalla. ¿Y qué fue lo que Dios dijo allí? Pues lo veremos, porque esta historia continuará, Dios mediante, en una próxima predicación. O de pronto el jueves, en el culto de oración. Aunque si no podemos venir el jueves, predicaremos sobre la santidad, pero no solamente, y digo predicaremos Dios mediante, porque no solamente es el capítulo 19, en este segundo encuentro, y no solamente es el libro de Éxodo. En este segundo encuentro, en el segundo pasaje, versos del 9 al 15, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos la revelación que Dios promete, vemos el requisito que impone Dios y veremos la respuesta que recibe Dios. Continuaremos Dios mediante. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu pueblo se reúne. Ayúdanos, Señor, a seguirte siendo tan fiel como tú eres fiel, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo el pueblo en el verso 8? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo quieren cantar? Es lo mismo que cuando le decimos al Señor, escojo la vida. Es lo mismo. Y eso es lo que el grupo de alabanza va a cantar ahora, para que la iglesia también cante junto con el grupo de alabanza. Escogemos la vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Por qué? Yo soy el camino. ¿Qué más? Vamos a cantar a Jesús. Invito a nuestro hermano Jesús y nuestro hermano lee la doxología y nos cierra con un precioso tiempo de oración. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer.
Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Y es mi razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. Worship His holy name. Worship His holy name.